Bueno, hermanos, bueno, si los que no me conocen, mi nombre es Esteban Villagrán. Llegué el 2019 a la iglesia, con varios hermanos. Bueno, Mateo 15:20, el nombre de la prédica le di harta vuelta y la quise titular Una iglesia victoriosa. Y a medida que vamos reflexionando en la lectura, se van a dar cuenta por qué le puse ese nombre. Y Mateo 15:20 dice así, que Mateo 15:20 está inserto en todo el libro, el versículo, el libro 18, dice, lo más importante es el reino, habla del perdón. Antes de esto, habla de la parábola de la oveja perdida, Jesucristo. Es Jesucristo hablando a sus discípulos. Después de Mateo 18, de acá de cómo corregir o cómo tratar el pecado en la iglesia, habla de la parábola del deudor que no perdona, que da el ejemplo que hay un rey, ¿cierto?, que perdona, y después otro hermano, que ese rey que le perdona todo, ese hermano no es capaz de perdonar a otro que le debía menos. Entonces estamos frente de la gracia del Señor. Estamos frente de Jesucristo enseñándole a sus discípulos lo trascendental y lo importante que era el corazón, el ser del cristiano. Ese ser transformado, el vivir el perdón. Y ahí está inserto este párrafo, que lo vamos a leer. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Voy a releer para que sea lento. Si tu hermano peca contra ti, o sea, si hace algo malo, ve a solas con él, o sea, en privado. Hazle ver su falta, o sea, hazle ver con una conversación. No es imponer ni enrostrar. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. O sea, el objetivo es ganar al hermano. Cuando tengo una falta, un hermano peca contra mí o hay diferencia, ¿qué es lo que está diciendo Jesús acá? Ganar al hermano. Pero si no, si hay rebeldía aún, si no, lleva contigo a uno o más, a 2 más hermanos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. La iglesia, ahí aparece la iglesia. Jesucristo hablando de la iglesia. Una institución gobernada por él, donde es la roca, pero donde hay un orden, donde hay personas. Recuerden que Pablo mandó a Timoteo a poner orden y dijo, tú pastorea. Entonces, es importante la iglesia como, en estos párrafos, como iglesia, como congregación. Es un cuerpo, cierto, vivo, como lo hablábamos delante. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátenlo como si fuera un incrédulo o un renegado, dice Jesús. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, Jesucristo dijo, ahí estoy yo. Ahí de nuevo se hace presente ese Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí va a estar presente. Pero está presente en un conflicto acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el contexto de este párrafo, de esta lección que está dando Jesucristo a sus discípulos, a sus íntimos? Piense que está preparando, porque Jesucristo iba a ascender, ¿cierto? Iba a morir, iba a cumplir su objetivo acá en la tierra, ¿cierto? Y estaba preparando a sus discípulos para lo que ellos tenían que enfrentar, a lo que iban a venir. Entonces, el perdonar, cómo relacionarse los hermanos. Después les habla sobre la parábola de cómo perdonar, este perdón ágape, este perdón de Dios que tiene que también estar en nosotros, de perdonado, olvidarlo. Cuando cantábamos, ¿cierto?, decía que Jesucristo nos vio como era y nos perdonó tal como éramos. Y eso es por la obra de Jesucristo. Porque
que Él nos ve a través de Jesucristo. Los pecados, dicen Romanos, que Él los borra. No es que Él se acuerde, Él los borra. Es como te va a mirar Arnoldo, Juan Manuel, Juan Pablo, y el Señor va a decir, bueno, aquí estoy con mis pecados, y va a decir, ¿cuál es el pecado? Porque te ve a través de Jesucristo. Porque lo echó al fondo del mar. Él no nos trae al presente. Ese es el amor de Dios. Y aquí estamos, frente a párrafos de vivir ese perdón. No ese perdón sin perdón ni olvido. No, acá se borran, no están. Entonces, hay un fundamento ahí, ¿cierto? Que es Dios mismo. Entonces, estamos frente a una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Jesús está instruyendo a los que continuarán con el Evangelio y llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a Jesucristo. Este texto trata también sobre la actitud y la corrección a los que ofenden. Dios está estableciendo un procedimiento, una forma de actuar, una forma bíblica. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacemos negocio? ¿Cómo somos relaciones matrimoniales? Relaciones con los Jesucristo. Oye, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí, todo. Todo. Que es el principio de confrontar. Confrontar. Yo tengo acá una definición de confrontar más abajo. El mundo, ¿cómo vive la confrontación? El mundo se vive la confrontación entendida como un choque relativamente entre fuerzas opuestas y tiene como propósito la ambigüedad en la experiencia y comunicación de la persona. O sea, una confrontación violenta. Tiene algo contra mí, yo voy y me impongo mi verdad. Y quiero yo salir ganando. El que pega el primer golpe gana. Esa es la confrontación que uno está en el mundo. Cuando alguien tiene una diferencia, ¿cierto? Y no conocemos al Señor, está nuestro orgullo, está nuestro primero ganar posiciones, ¿cierto? Si es que tengo a esa persona humillarla para poder yo salir victorioso, lo voy a hacer. Eso es lo que es el mundo. Pero acá vamos a aprender otra cosa, lo que dice el Señor. Entonces es necesario tener presente que la totalidad del contexto de estos párrafos, de estos versículos, de este pasaje sobre la disciplina que se debe vivir en la iglesia es la misericordia y el perdón. Aunque hagan algo contra mí, está la misericordia y el perdón. Incluso la palabra del Señor habla de misericordia y verdad, el orden, la misericordia y la verdad. Cuando yo voy a hablar con alguien, voy a hablar la verdad, pero primero tengo que tener claro que tengo que tener misericordia. También el contexto de la iglesia, ¿cierto? Es una iglesia viva, donde hay relaciones comunitarias, donde hay actividades, donde nos relacionamos, donde tenemos que ponernos de acuerdo, donde hay desacuerdos, donde tenemos que obedecer, alinearnos, sujetarnos. Eso es una iglesia viva, donde la roca es Cristo. Y donde, por supuesto, tiene que estar presente el fundamento, que es el amor de Cristo. Porque recordemos que todo lo que hacemos y todo lo que hacemos como iglesia, ¿no? como cristiano, es para glorificar a Dios. Es para que su nombre sea exaltado. Es para que Él sea reconocido. Toda la Biblia, el del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, prepara, ¿cierto? Habla de Jesucristo. ¿Cierto? Y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ya revela a Jesucristo. Y es cómo vivir el Evangelio. Cómo nosotros continuamos con esta aposta de seguir llevando el nombre de Cristo a las naciones, a nuestros vecinos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con tus hijos, porque nuestros hijos también son discípulos. Son los primeros, los que somos papás. Entonces, importante, la iglesia en la cual la cabeza es Cristo. Aquí Dios está estableciendo, Jesucristo está estableciendo algo. Nos debemos cuidar unos a otros. En la iglesia nos debemos cuidar unos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Cuidarnos unos a otros. No podemos andar, como en el mundo enseña, cuando hay competencia,
a codazos. La iglesia está creada para cuidarnos unos a otros, para cumplir el objetivo, la misión de ir y hacer discípulos, de llevar el evangelio. Pues tenemos que cuidarnos. Y por eso Jesucristo pone toda esta enseñanza a su íntimo, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía lo que iban a enfrentar. Sabía que es lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque conoce nuestro corazón. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón busca siempre lo propio. Pero ¿qué vamos a aprender hoy día? Que es lo que Jesús nos enseña de cómo cuidarnos como iglesia. Cómo yo cuido a Juan Manuel, cómo la hermana Emilia cuida. La hermana Emilia, pero la hermana Emilia llega, hace los desayunos, se preocupa. Para la gloria del Señor, hermana Emilia. A enojar conmigo. Pero así todos ustedes, o Alex, el esfuerzo que hace también por los días jueves, ¿cierto? Los músicos, ¿cierto? Llegar temprano, 2 cultos. Para esto, una iglesia que se ama, que se cuida unos a otros. Ese es el reflejo del amor de Cristo, porque la palabra del Señor dice que así nos reconocerán que somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros, por de corazón. De corazón, porque el Señor no va a la parte como a lo que vemos. ¿Lo hacemos con amor genuino o por lo que dirán? Eso es lo que está preocupado el Señor. Entonces, en la iglesia de Cristo nos cuidamos unos a otros. Usted debe cuidar a su hermano. Usted debe cuidarlo. Y su hermano también es su esposa. Su hermano en la iglesia, el de equipo ministerio. Entonces, yo lo voy a invitar a que mire al lado para atrás, vea a su hermano y dígale, yo te cuido y me preocupo por ti. Yo me cuido y me preocupo por ti. Porque eso es lo que quiere Jesucristo, que nos preocupemos y nos cuidemos. Y vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos exhorta a esto, cómo nos llama hacia que seamos sólidas en amor. Hay otro versículo más, cabeza en el micrófono. Dice, ¿por qué debemos cuidarnos? Porque tenemos que ser un solo cuerpo unido. Porque así cumplimos la misión de la iglesia. Hablar del Evangelio de Jesús, extender el reino de Dios, haciendo discípulos. Porque para esto debemos ser una iglesia en la cual solo la presencia de Dios sea evidente en cada uno de nosotros. El pastor dice, el eslogan de la iglesia, solo tu presencia hace la diferencia. Y eso tiene que ser algo que tenemos que ser conscientes de eso. Que la presencia de Dios en nuestras vidas va a ser la diferencia y nos va a ser consecuente de lo que predicamos y lo que decimos ser. Para esto, nuestro carácter debe ser cada día más y más transformado al carácter de Cristo. ¿Cuál es el propósito de nosotros, de cada uno de nosotros? Cuando hablamos, ¿cuál es el propósito? Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Que el carácter de Cristo transforme mi vida. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Se humilló, perdonó, dio su vida. Ese es el carácter de Cristo. Podemos vencer porque tenemos la primicia del Espíritu Santo, que en Romanos 8 lo dice, lo cual garantiza nuestra victoria. No es por nuestras fuerzas, garantiza nuestra victoria. Es por el poder de su Espíritu. Y por eso estamos acá reunidos. Nosotros somos hijos de Dios, lo cantamos, lo decimos, lo repetimos, sobre todo cuando estamos en problemas, ciertas dificultades. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios.
vez y otra vez. Entonces, ¿podemos vencer? Sí. Creyendo, obedeciendo. Leyendo la palabra del Señor y obedeciéndola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley. El Espíritu Santo nos capacita. Entonces debemos creer y obedecer la palabra del Señor. ¿Y por qué les digo por qué tener presente que nos debemos cuidar? Lucas 17, 3, 4 dice lo siguiente, dice, así que cuídense, dice la Biblia ahí. Cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Dice, así que cuídense. Parte diciendo Lucas 17, 3, 4, dice, cuídense. Si tu hermano peca, dice, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Esa es la parte más fácil de leerlo. Leerlo es la parte más fácil. Pero ahí dice la palabra del Señor, cuídense. Iglesia, cuídate. Cuida a tu hermano. No lo expongas. Romanos 12, 5. También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. Jesús dijo, el que no junta desparrama. Y aquí dice el Señor que tenemos que estar unidos en un solo cuerpo. Romanos 15, 14 dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad. O sea, estoy seguro que ustedes mismos rebosan, o sea, que sobreabunda la bondad, que se nota. Abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Y ese capacitado, sin duda, es porque el Espíritu Santo nos capacita. Por lo tanto, Pablo ahí exhorta, diciendo, ustedes ya, Dios ya comenzó la buena obra, tienen el Espíritu Santo, ese nos capacitó, tienen la palabra del Señor, la leen, la reflexionan, la conversan. Por lo tanto, ustedes pueden instruirse entre ustedes. Ese instruirse también está ese procedimiento de cómo voy a pedirle perdón a mi hermano, le voy a decir, hermano, me dañaste en esto. Estamos instruidos. El Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Dónde concede bendición y vida eterna? Donde hay. Y la armonía la podríamos entender como la iglesia que se ama, que los hermanos se cuidan unos a otros. Antes de explicar, estoy haciendo como la introducción para poder explicar el versículo, el Mateo 18. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Como principio 1, debemos tener claro que debemos cuidarnos los unos a los otros. Y debe estar presente cuando confrontamos, cuando tenemos una diferencia con un hermano, la misericordia, el perdón y la esperanza de recuperar a ese hermano. De recuperarlo, de ganarlo, dice la Biblia. Gana a tu hermano. Es como ir con el único anhelo y deseo de que ese hermano restaurar la relación. No quiero yo imponer mi verdad, lo que está ahí. No quiero yo, mi hermano no es un basurero para que yo le vaya a decir todo lo que yo creo y pienso. Y después digo, ya, me desahogué. Después cuando te abro los ojos y miro, el hermano descuartizado. No está diciendo esto, no nos está enseñando Jesucristo a confrontar la falta que hace tu hermano contra ti de esa manera. Hay misericordia y la esperanza de recuperar a tu hermano esa relación. Tiene que estar presente en la iglesia. En Deuteronomio 19:15, ¿lo tengo? Sí.
Jesucristo cuando hace esta enseñanza, se basa en la ley, en Deuteronomio 19:15. Por eso habla de los testigos. Pero cuando uno lee, ¿cierto? Voy a leer Deuteronomio 19:15. Dice, un solo testigo no bastará para un acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Incluso si uno sigue leyendo Deuteronomio 19:15, testigo junto con otra persona, van a recibir el castigo que ellos estaban pidiendo para el que había ofendido. Jesucristo se está basando en algo como judicial, algo importante, relevante, para establecer este procedimiento a sus discípulos. No lo dijo así como que los testigos, no, porque estos testigos, este procedimiento era indicado en la costumbre judía, en los rabinos. Exigían que uno comenzara con la reprensión privada primero. O sea, ellos estaban acostumbrados, Jesucristo lo que estaba exponiendo, ellos ya lo vivían. Era una ley, era una exigencia que estaba ahí presente. Entonces, exigen, bueno, era un procedimiento, ¿cierto?, que estaba establecido, y exigían 2 o 3 testigos como seguimiento jurídico estricto en estos casos, porque era un tema delicado, porque era un tema importante. Por eso Jesucristo se toma para explicarlo de Deuteronomio. Los falsos testigos eran repudiados. Dice, los maestros, avergonzar públicamente a una persona sin necesidad se consideraba un pecado también. Y los maestros judíos enfatizaban la importancia de recibir también la corrección. Era importante también corregirnos. Porque bueno, antes lo leíamos, estábamos capacitados para instruirnos unos a otros, para corregirnos. Recuerden también que uno, cuando ve a un hermano que está mal, sobre todo este párrafo, está para eso. El que ve que el hermano que puede, no sé, tratar mal a sus hijos, el que es muy trabajólico, no ve a su familia, el que, bueno, en fin, el que es áspero, todas esas cosas uno lo puede corregir, pero en amor, siempre teniendo presente, primero, orar. El Señor dice, antes de juzgar, ve la viga que tienes en el ojo, la paja en el ojo ajeno. O sea, después le voy a leer otros versículos que tengo sobre eso. Ellos enfatizaban la importancia, ¿cierto?, de recibir la corrección. Jesús, al indicar la forma, es porque está de acuerdo aquí con la práctica judía de la reprensión en privado, después de los testigos, y la importancia del arrepentimiento. Jesús era importante eso, la relación, el relacionarse, cómo cuando existen esas fracturas, cómo tienen que ser sanadas, cómo tienen que ser confrontadas. Entonces, para Jesús era importante. Jesús nos deja ver claramente que está preocupado de nuestro corazón y de cómo nos relacionamos. Jesús sabe que es algo delicado y que puede destruir relaciones y destruir la iglesia. Porque cuando se mete eso en la iglesia, se empieza y relaciones no sinceras. Cuando uno ve el origen, ¿cómo se dice?, etimología de la palabra sincera, viene, me acordé de esto, viene de cuando uno toma, en la antigüedad se tomaban las cosas, no sé, un florero, ¿cierto? Y si estaba roto, las personas llegaban y lo pintaban de cera para que no se viera el daño. Pero cuando uno llevaba esto a la luz, ¿cierto?, se veía el daño que tenía. Entonces, una relación sincera, y cuando uno lleva esta relación a la luz, no está quebrajada. Por eso el Señor habla del corazón y no de la boca para afuera. Por eso al joven rico, cuando lo que tenía que hacer, se sintió mal, ¿cierto? Porque vio su corazón. El joven rico cumplía con todos los procedimientos, todo lo externo. Regalaba, donaba, pero en realidad en su corazón no estaba circuncidado. Tiene que ser sincera, realmente cuando yo voy a hacer algo, tengo que estar yo en mi corazón a cuentas con el Señor. O sea, vivir el perdón, no tener la rabia, el deseo de vengarme, o el deseo de imponer mi verdad, sino que mi único anhelo tiene que ser el amar a mi hermano, el querer restaurarlo.
el crecimiento de la iglesia provoca estas fricciones. Entonces, por eso es importante tenerlos presentes estos principios bíblicos, estos principios que Dios palabra, ¿cierto? Para que nosotros podamos crecer en esto y podamos ir yendo corrigiéndonos, para poder ser una iglesia en victoria. Para ser una iglesia victoriosa, Cristo tiene que ser el centro. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Por lo tanto, cuando vemos en estos versículos de los 2 o 3 que se mencionan, y que lo siguiente, en 19, 20, también les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pida, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Sobre qué se tienen que poner de acuerdo estos testigos? Porque está hablando, lo más probable es que se refiere a los mismos testigos que se refirió en los párrafos anteriores. ¿A qué tienen que poner de acuerdo? En orar para que haya perdón, restauración en esta relación que se está friccionando, donde hubo un pecado, alguien humilló y otro se sintió humillado. Entonces esos testigos, el objetivo de esos testigos, aunque en Deuteronomio 9:15 esos testigos son parte de lo que refrendan lo que está diciendo el otro, pero aquí estos testigos son para cuidar la iglesia, para orar, para generar unión, para que esto se junte, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Porque en eso verán que somos hijos de Dios, porque los amamos. Y lo más desafiante, dice, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, y yo estoy ahí entre ellos. Entonces, donde están esos hermanos que tienen un problema, estos 2 o 3 testigos, ahí estoy yo en medio de ellos. Es el contexto de ese versículo. Eso también quiere decir que que está hablando de que Jesucristo obviamente va a estar siempre en medio nuestro. Es su promesa. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aquí, en este contexto, dice Jesucristo dice: aquí yo estoy en medio de ustedes, en el conflicto. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a mirar? ¿Me van a mirar a mí? Yo estoy al medio. Cordón de 3 dobleces no se corta. ¿Y quién es uno de esos? Es Jesucristo. Entonces yo estoy al medio. Mírenme a mí. ¿Cómo van a actuar? ¿Van a juzgar o van a perdonar? ¿Van a ser misericordiosos? ¿Van a perdonar 70 veces 7? ¿Van a dar la capa? Pero para dar la capa, para hacer todo eso que se ve, primero tenemos que tener nuestro corazón claro, alineado con el Señor. Viendo si no me corrigen. Entonces la presencia de Jesús en medio de su iglesia tiene que reflejarse en todo. En los mejores momentos y en los peores momentos. Esos testigos, esos hermanos que están ahí al frente, que tienen que orar, que tienen una responsabilidad de unir la iglesia, de que haya amor, misericordia, perdón, lo podemos ver en 1 Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. ¿Qué tenemos que hacer? Orar antes de. Me refiero a quien comete un pecado, dice que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. No voy a entrar en ese detalle. La base de esta enseñanza
pregunta, ¿cómo estamos llevando a cabo nuestras confrontaciones acá en la iglesia? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Tenemos presentes estas enseñanzas de Jesús? ¿Nos cuesta? ¿Juzgamos demasiado? ¿Criticamos demasiado? ¿Nos falta amor? Ahí tenemos que pedirle ayuda al Señor. ¿Para qué? Para poder ser una iglesia en victoria. Para que podamos ser una iglesia que glorifica al Señor. Para que pueda ser una iglesia cuando digamos, aquí estamos reunidos 2 y 3 y muchos, y tú estás en medio nuestro. Donde ese carácter de Cristo lo podemos nosotros también replicar a través de nuestras relaciones. Entonces, como objetivo tenemos que guardar al hermano. Se habla primero con él, no se publica, no se pela antes. Primero dice la palabra del Señor, anda tú en privado. Y antes de ir en privado tengo que relacionarme con el Señor primero. Decía, si tuvo un pecado, leemos en 1 Juan 5:16, ¿cierto? Sabe que él pega contra ti, ora por él. Ora primero. Ora por ti, por tu corazón, por el de tu hermano, por esa relación, por Cristo. Tenemos que confrontarlo y no juzgarlo, y no dejarle saber a los demás de los errores o proyecciones equivocadas de aquel hermano que ha incurrido en el desacierto. Tenemos como objetivo ganar al hermano. Debemos ganar al hermano. Cuidarnos unos a otros. Glorificar a Dios. Esto obviamente es replicable tanto en la iglesia, como está hablando Jesucristo, en sus hermanos, y en toda relación que tengamos nosotros, nuestro trabajo, eso no, en la universidad, los que estudian, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familiares. Por lo tanto, nuestra vida debe dar testimonio de la presencia de Dios. Nuestro ejemplo en todo debe ser Cristo. Porque uno dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, recuerden que de partida está en la Biblia, Jesucristo está enseñando a sus discípulos, pero también Cristo nos dejó él su ejemplo. Pablo lo recalca en Romanos 15, 1, 19. Pablo dice lo siguiente: los fuertes en la fe, entonces ya está catalogando a hermanos, debemos apoyar a los débiles, dice. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, no postergarlos, no dejarlos fuera, no humillarlos. No, dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, para el bien del prójimo, con el fin de edificarlo. Entonces, guardo a mi hermano, lo cuido, lo perdono. Mi anhelo es recuperarlo, edificarlo. Es lo que yo voy a hablar con él. Cuando voy a hablar con él, debo edificarlo. Dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Entonces está diciendo, chuta, me tengo que postergar. Porque eso es lo que hizo Jesucristo. Se postergó a sí mismo, se humilló por dar la vida para nuestra salvación. Sino que, como está escrito, dice, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, columna vertebral también, o pilar fundamental, perseveremos en mantener nuestra esperanza, que el Dios que infunde aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía. No en la radio, armonía, ¿no? Concede vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón y a una sola voz, así como cantábamos delante, a una sola voz, ¿qué vamos a hacer? Glorifiquemos a Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, al final todo lo que hacemos para glorificar a Dios. No para que nosotros seamos reconocidos como, ¡ay, qué bueno este hermano! Chuta, que aguanta este hermano. Está haciendo lo que tenemos que hacer nomás.
Por tanto, acéptense mutuamente, dice, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. O sea, Jesucristo, ¿cierto? Porque dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Nosotros todo lo que hacemos es aceptarnos, el trabajar juntos. Esto quiere decir que yo no puedo andar escogiendo con los hermanos que yo me voy a relacionar o voy a hacer algo. A veces es necesario, pero no puedo decir, no, porque me lleva a la contraria, no piensa como yo. No, aquí no está diciendo esto. Los fuertes debemos apoyar a los débiles, dice Pablo. Él se cataloga como fuerte, está diciendo, ¿cierto? Después dice, aceptémonos mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos, nos empezamos para poder realizar alguna actividad y aceptamos a todos, ¿cierto? Y no generamos diferencias, ¿qué vamos a hacer con eso? Glorificar a Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Aquí vemos una invitación más a negarnos, a cuidarnos como iglesia. Tú tienes que cuidar a tu hermano, yo tengo que cuidar a mi hermano, quien sea. No podemos hacer acepción de personas. Y es un desafío, porque eso obviamente va a generar bajar con o estar con alguien que somos similares, ¿cierto? Los dos somos callados, los dos somos buenos para hablar, o tenemos la misma visión, como el mismo objetivo, pero si el hermano piensa distinto, como el pastor siempre dice, la silla la quiere poner allá, pero no la quiere poner acá, pucha, en realidad mejor me quedo sentado. No. Lo que está diciendo el texto bíblico, lo que nos revela la palabra del Señor, es que tenemos que hacer una mala sangre. Nuestro carácter tiene que empezar a ser transformado. La única forma que nuestro carácter sea transformado es pasando las pruebas, es no haciéndole el quite a las pruebas. Ahí está transformado. En Eclesiastés dice la palabra del Señor que el Señor va a ir, provoca las cosas que sucedan una y otra vez, una y otra vez. Si usted en el examen se sacó un 4, hasta que saque el 7, y cuando saque el 7, el Señor va a provocar de nuevo que pase el examen, porque hasta cuando el Señor vuelva. Porque hasta cuando el Señor vuelva. Entonces, por eso dice que nos conviene, que Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque va a estar el Espíritu Santo en nosotros. Estoy terminando. Gálatas 6:1-10. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. Hermanos, ustedes que son espirituales. ¿Qué es lo que en Romanos dice que los que piensan en la carne, de la carne son, y los que piensan en el espíritu son del espíritu? ¿Y a qué se referirá? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, dice, deben restaurarlo con actitud humilde. ¿Cómo debemos restaurarlo? Con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, dice. Pero cuídese cada uno. Porque también puede ser tentado. Ahí de aquel que esté firme, cuide que no caiga, dice el versículo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia. De qué presumir que no se compare con nadie y cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Todo lo bueno con quien le enseña. El conocimiento, ahí se pone en práctica. No se engañen, de Dios nadie se burla. Como cada uno cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar a Dios, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia
de la fe, dice. Y aquí estamos, en familia de la fe. Aquí somos nosotros. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Las prioridades, cómo el Señor ordena nuestras prioridades, cómo el Señor, ¿cierto?, transforma nuestro... por eso habla de la renovación del entendimiento. La palabra del Señor. La única forma de renovar el entendimiento es con la palabra del Señor. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? ¿Cómo actuamos? ¿Qué significa? ¿Que vamos a levitar? ¿Que vamos a estar o con nuestra mente en blanco pensando qué vamos a hacer? Bueno, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, nosotros que somos espirituales, cuando vemos sorprendido a un hermano que me está pecando contra mí, me está haciendo algo, ¿cierto?, o yo vea que en ese hermano está en una falta, ¿cómo tengo que ir? Con humildad, con paz, pensando todo lo bueno, con benignidad, no con ganas de, oye, ojalá que se sepa lo que está haciendo este hermano, porque se van a dar cuenta cómo es. No está diciendo eso, porque tenemos que cuidarnos. Juan 17, 20, 23. Jesús dijo, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y estamos nosotros ahí involucrados. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que alcancemos la perfección en unidad. Que esa bondad que rebose, ese amor, esa negación a uno mismo, que se note. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo que has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Cuando alcancemos la perfección en la unidad. La iglesia debe cuidarse, debemos cuidarnos. Para ser una iglesia victoriosa debemos ser conscientes que Dios ama a su iglesia. Nosotros tenemos que amar a su iglesia, así como Él la amó. En Santiago 4:1, 11-12, habla del origen de las disputas y las peleas en la iglesia. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley. No hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez solamente. Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Qué voy a atar y qué voy a desatar? En los versículos que leemos. ¿Qué voy a atar y qué voy a desatar? Voy a pedir que el Señor tenga misericordia de mí primero. Que tenga misericordia con mi hermano. Voy a atar la voluntad de Dios en mi vida. Que el carácter de Cristo que transforme realmente mi corazón. Ahora termino. 1 Corintios 15, 57, 58. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da la victoria? Por Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, llegan las flechas, las diferencias, los roces, pero no se cansen. No es que no se cansen del hermano,
O sea, no se cansen del carácter de Cristo en ustedes, de perdonar, de no ser orgulloso, de no discriminar, de no dejar de lado a su hermano, de no dejar de saludarlo. Eso es lo que está diciendo. No se cansen de hacer la obra del Señor. No se cansen de ir y predicar su palabra al que creen que no le va a recibir, porque nosotros somos expertos para eso. No, hermano, yo si le hablo, a esa persona le hablo al Señor, no, nada, es súper duro. Bueno, no nos cansemos, dice el Señor. Una iglesia en la cual está Cristo en el centro, porque el versículo dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Una iglesia donde está Cristo en el medio es una iglesia victoriosa, una iglesia que cuida a sus hermanos, que nos cuidamos entre unos y otros. La meta debe ser ganar al hermano. Estos versículos, la meta debe ser ganar a tu hermano, restaurarlo y no castigarlo. Es el método que Cristo expuso en su palabra, no el mío. Por lo tanto, la mayoría de los conflictos que podemos tener como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia, ¿lo podemos resolver? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor más encima nos dice cómo hacerlo. En privado, con amor, con el deseo y anhelo de guardar a tu hermano, de restaurarlo, que es una relación sincera, no quebrajada, no maquillada, esa es la palabra, no maquillada. ¿Ah? Que se ve ahí bonito, está súper lindo el florero, y se nota que está quebrado. Pero cuando lo llevamos a la luz, ¿cómo se va a ver? ¿Va a ser una relación sincera o no va a ser sincera? Cerremos nuestros ojos, hermano. Le invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque en primer lugar nos alienta y nos motiva, Señor, a tener el carácter de Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor. A poder entender, Señor, que tú anhelas y amas a tu iglesia, Señor. Que tú quieres que nos cuidemos unos a otros, Señor. Señor, que tú anhelas, Señor, que puedan conocerte a través de nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta reflexión que hemos hecho hoy en la mañana, Señor, a lo mejor fueron muchos versículos, Señor, no sé, pero es tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Transforma nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a enfrentar cada dificultad, Señor, en amor. Ayúdanos a mirarnos con amor, con ternura, así con ese amor como tú nos miraste a nosotros, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor, entendiendo que con el único que se gana perdiendo es con Cristo, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. Que estos principios que hemos aprendido el día de hoy podamos llevarlos a cabo, Señor. Podamos amarlos y desearlos, Señor, para gloria tuya, Señor. Yo te pido también, Señor, si hay dificultades entre hermanos, problemas, Señor, yo te pido que tú estés en medio de ellos, Señor. Que tú te glorifiques en ese lugar, Señor. Que tú restaures amistades, relaciones, Señor. Solamente por el anhelo de glorificarte, Señor. Porque así como tú explicabas, Señor Jesucristo, así tú lo hiciste. Para glorificar a Dios. Para glorificarte, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia en victoria. Caminar y confiadamente porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a obedecerlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.